100.5. 9-6 minutos, señores. Continuamos con Juan Temístocles Montaz, Yolanda Martínez. Sí. Mire, ayer que tuvimos aquí al candidato Luis Abinader, le pregunté concretamente sobre el tema de la huelga médica. La doctora Altagracia Guzmán Marcelino dice que ella está prácticamente segura de que se trata de una acción política detrás de la huelga médica. Luis no nos respondió directamente si la apoyaba o no. Dijo que apoyaba el reclamo. Que apoyaba el reclamo, entonces, y el diálogo. Entonces Julio le dijo, bueno, pues entonces usted no apoya la huelga. Y él dijo, no, yo no he dicho eso. Un poco que ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, con el tema de la huelga. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Por qué la ministra de Salud afirma que se trata de un movimiento político? ¿Usted también está convencido de que se trata de una acción política por parte de la dirigencia del colegio médico? ¿Se han convertido el tema médico en un tema de campaña? Bueno, yo te diría que obviamente sería un error de la oposición que no lo convirtiera. O sea, ya hay que entender que en un contexto electoral, en el marco, digamos, de una campaña electoral, cualquier cosa que se levante contra el gobierno lo va a tratar de aprovecharlo la oposición. De manera que sería un error de ellos no hacerlo. Ahora, yo creo que evidentemente que uno no puede perder de vista que quien está dirigiendo el Colegio Médico Dominicano es una persona que históricamente se ha caracterizado por eso. O sea, yo recordando todos los procesos electorales en los que hemos estado involucrados de manera muy directa, recuerdo que siempre inclusive ha coincidido con que Waldo es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Yo recuerdo que para las elecciones del 96, siendo el doctor Balaguer presidente de la República, se le armó una huelga al doctor Balaguer. Y el doctor Balaguer se cerró y nada. Y para poder abordar el problema, lo que se llegó a un entendimiento fue con los candidatos a las elecciones, que se reunieron. Los diferentes candidatos se comprometieron con Waldo a buscarle una respuesta al problema posterior a las elecciones. Yo lo recuerdo porque recuerdo cuando se reunieron con el presidente Fernández y se llegó a ese acuerdo y posteriormente se negoció. ¿Pero es justa la demanda de ellos? Déjenme decirle lo siguiente, al margen yo diría que hay muchas cosas de los reclamos médicos que el gobierno lo valora y lo entiende, pero hay cosas que son prácticamente irracionales en lo que se está levantando desde el Colegio Médico Dominicano. O sea, yo a veces digo, pero es que no entendemos, no entendemos cuando estamos planteando cosas. Por ejemplo, el 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud. ¿De dónde saldría? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes saben lo que significa un punto del PIB? ¿Cuánto es un punto del PIB? Un punto del PIB son alrededor de 33 mil millones de pesos. Sí. O sea, de manera que tú estás hablando de 5% del Producto Interno Bruto, tú estás hablando de que hay que darle casi 150 mil millones de pesos al sector salud. En un contexto, para que tengan una idea, en un contexto donde ahora se le están dando creo que 60 y tantos mil millones. O sea, tú estarías hablando de casi incrementar el presupuesto a salud en casi 90 mil millones de pesos. El tema es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Yo creo que esa sería la primera pregunta, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Yo le hice esa pregunta a Waldo Ariel Suero y él dijo que el gobierno era que le tocaba hacer el cálculo de dónde iba a salir. Pero, y decía que otros países tienen eso. Porque el tema aquí, el tema es que el tema, países con igual el tema es que aquí todo el mundo le pide al gobierno, pero nadie dice dónde hay, y ese es el tema medular. O sea, yo diría que lo que tiene que ver con este tipo de cosas se debería esperar a que se discuta, a que se entre en el proceso de discusión del pacto fiscal. Sí, José. Para ver si a partir, digamos, de la discusión en el pacto fiscal
se identifican fuentes y recursos que le permitan al gobierno hacer frente a sectores que nosotros entendemos que sí, que necesitan. No habrá aumento entonces para los médicos. A los médicos, ni a las enfermeras, ni empleados del sector salud, que no lo que yo sí te reitero, o sea, yo pienso que hay cosas que se pueden discutir, que se pueden lograr, pero pensar en asignarle el 5% del Producto Interno Bruto a la educación en esta coyuntura, al sector de salud, ya con el presupuesto aprobado, yo creo que le paguen por rendimiento a los médicos y se acabó luego. Ya, punto. Miren, Julio, son dos temas, pero que son de naturaleza distinta. No sé si hago una hora y otra después. No, hablar los dos para que él te la responda. Está bien. Sí, porque tenemos poco cuando tiempo. hablamos de esto de oportunidad de empleo y el tema de la pobreza, hay una variable que a mí me sigue rondando en la cabeza. Si bien es cierto que tenemos una tasa de crecimiento media, también es cierto que cuando desagregamos esa tasa nos damos cuenta de que a más pobreza, mayores nacimientos. Tomamos 500 casos de delincuencia y los 500 delincuentes comunes no organizados vienen de hogares monoparentales, disfuncionales y de pobreza extrema. Entonces, todo el esfuerzo que se haga, mientras se mantengan esos niveles de natalidad en esa pobreza extrema, van a resultar infructuosos. La planificación familiar, para no tener que recurrir a extremismos como el aborto, partiendo de que usted es el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, ¿hasta dónde forma parte de la agenda del gobierno? Por un lado, el compromiso de planificar la demografía, como hacen los cubanos, como hacen los chinos. Y por otro lado, ya viendo a Temístocles Montá como secretario de Relaciones Internacionales del PLD, ¿qué opinión le merece el escándalo de Brasil, Lula, Odebrecht y todo eso? ¿Cómo no? Dos preguntas muy interesantes. Mira, José, yo te diría que con el tema de la planificación, yo creo que ese es un asunto que se ha venido dando en la República Dominicana a lo largo de los últimos años. Yo creo que la política de los diferentes gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos años han ido en esa dirección. Y tú lo puedes ver en lo siguiente. La tasa de crecimiento de la población en la República Dominicana se ha reducido de manera considerable. O sea, cuando tú observas hoy los datos que se dan, estamos hablando de que la tasa de crecimiento es 1.6, cuando hace... En el 96 era de 3.7. Y ahora está 1.6, 1.7 más o menos, ¿eh? O sea, eso te demuestra que hay toda una política orientada a controlar la población. No, lo que pasa es, don Temo, que sí, yo en mi datos son 2 puntos. No, es 1.6 pero ya. lo que pasa es que eso es promedio. Sí. Cuando usted vaya y analiza esa tasa, sí, la concentración es de pobreza. No, la pobreza es cierto. A mayor información, menos hijos. No, claro. A mayor educación, menos hijos. Eso es cierto, tú tienes toda la razón. O sea, cuando tú lo analizas por quintiles, o sea, los más pobres, pues tiran más muchachos que falta de información, falta de planificación. Sí. Pero bueno, en sentido general, yo creo que lo importante es que este país siga avanzando, que este país siga creciendo, José, porque yo creo que todos ustedes son conscientes que el crecimiento de un país es lo que permite que el país genere riqueza. Y yo creo que todos ustedes han oído mucho decir, lo dijo Lula, lo ha dicho Felipe González, lo ha dicho muchísima gente, que no se reparte la pobreza, se reparte la riqueza. Y por tanto, si tú quieres repartir, tú tienes que generar riqueza. Por tanto, lo importante es que el país siga creciendo. Yo creo que... No podemos sentarnos con la iglesia y planificar la familia. Uno de los grandes aportes que ha hecho el PLD a lo largo de sus diferentes gestiones de gobierno es que ha importantizado, valga la redundancia, el valor, la importancia del crecimiento económico en el desarrollo de un país. De manera que yo diría que eso es bueno porque transforma el país. Tú hacías una pregunta ahorita, déjame entrar un poquito sobre el caso de China, que tú referías a China. Sí, dos dictaduras. Sí, es para mostrarle lo que quiero mostrarle a José la importancia del crecimiento económico. En el año 2003, por ejemplo, fuimos Reinaldo
el presidente Danilo Medina, el compañero Daniel Toribio y yo a China, invitados por el Partido Comunista de China. Le voy a hacer otra en el año pregunta. 2003. Otra. Pequeña, un sí o mira, no. La respuesta. Era el momento en que ya China tenía casi 20 años creciendo a tasa por encima del 9%. Beijing todavía era una ciudad en donde tú veías mucha bicicleta. Sí. Bicicleta con canato, por todos lados. Por todos lados. Yo volví a China 10 años después, en el 2003. Ya no hay bicicleta. Bicicleta. Oye, una ciudad totalmente transformada. Beijing es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a cualquier ciudad de cualquier país desarrollado del mundo. Sí. Preciosa. Es cierto que hay mucha contaminación y todo eso, pero lo que te quiero decir es cómo el crecimiento económico va transformando la vida de los pueblos y que se exprese en las ciudades. Yo a ustedes les decía, creo que en un programa de televisión, que para que podamos entender la importancia del crecimiento de un país, que cuando llegamos al gobierno en el año de 1996 nosotros, pero China es aquí, que ustedes lo saben muy bien, eso lo decía yo al expresidente Fernández, cuando tú hablabas del centro de la ciudad, aquí era la calle El Conde, cuando aquí se decía, voy para el centro de la ciudad, sí. Todo el mundo entendía que iba para la calle El Conde. ¿Quién habla hoy del Conde como centro de la ciudad? Claro. Esta ciudad se ha transformado, se ha modificado, ha sido el resultado del crecimiento económico. Es cierto que ha sido un crecimiento con un cierto nivel de exclusión, pero el papel que tienen que jugar los gobiernos es evidentemente hacer todo lo que esté a su alcance por tratar de que el crecimiento sea inclusivo. Está pendiente entonces lo de el caso Brasil. Mira, el caso Brasil es un caso realmente... ¿Un sí o no, Julio? Nosotros debimos haber hecho relaciones con China continental como PLDistas o con Taiwán. Con la dos. Espérate, implica una explicación y no es sí o no. Porque tú hiciste una pregunta. José, déjame ir lo siguiente. Esa la podemos dejar para después. El tema de las relaciones exteriores es potestad del presidente de la República. Okay. Yo no quiero opinar sobre ese tema ahora, por un tema que debe manejarlo. Vámonos al caso de Brasil entonces. Mire, yo diría que es un tema lastimoso. Lo que está ocurriendo en Brasil. Porque involucra a una fuerza política progresista, involucra a un líder que realmente generó entusiasmo, generó esperanza, generó ilusiones en prácticamente la gente humilde y en la gente que lucha por transformar la vida de los pueblos, no solamente en América Latina, sino en toda parte del mundo. Yo creo que todo esto lo que pone de manifiesto es que cuando los partidos está pensando se reducen, y lo digo por la experiencia que tenemos que sacar nosotros. Poner nuestras barbas en cuando los partidos reducen su accionar solo a luchar por el poder. El cuasi partido electoralista, las máquinas electorales. Claro, cuando se reduce solo a la lucha por el poder y se pierde de vista el tipo de sociedad a que se aspira, lo que se quiere construir, yo creo que terminan en lo que está pasando hoy. Yo creo que los partidos políticos cuando reducen el tema. Mi respeto para Temo por su actitud responsable. Melton. No tapen el sol con un dedo. Melton. Don Temo, dado que usted está muy metido en la reelección del presidente Danilo Medina, ¿usted tiene algún parámetro de aquí a las elecciones? ¿Con cuánto va a ganar Danilo? Aparte de las encuestas, ¿con cuánto punto va a ganar la reelección de Danilo? Pregunta más difícil. Tú le has hecho a este mito que le montaste. Mire, yo creo que Danilo va a obtener una votación que se va a mover entre 60 y 65%. ¡Ay, papá! 60 y 65%. Un economista está diciendo eso. Inclusive pensamiento exacto. Estoy buscando noticias. Ya tenemos parámetros, inclusive de votación hecha. No a nivel, no encuestas, sino que hemos puesto a la gente a votar. Y en uno de los sondeos que se hizo últimamente, Danilo ya sacó así con boleta, votando con boleta. ¿Cuánto? Sacó 62% y Luis Abinader sacó 25%. La pregunta es por qué. Así que está la cosa. Porque me interesa saber 62-25. Sí. La pregunta es por qué ustedes, ¿por qué hacen esta estimación? ¿Qué
¿Sobre qué Pero, base? oye, Porque que lo han sería practicado. una... No por el sondeo, sino... No, yo creo que primero motivaría esto? aparte de la excelente valoración que tiene el gobierno, que como yo he dicho, es una valoración que se refleja en el hecho de que la propia gente del PRM valoran positivamente la gestión del presidente Danilo Medina. Solo un 19% de la gente del PRM no valora positivamente la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina. Aparte de eso, yo diría que un elemento fundamental que no se ve, pero que juega un papel fundamental, es el trabajo electoral que está poniendo en marcha el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos haciendo un trabajo que es en gran medida una réplica del trabajo que hicimos en las elecciones del 2012 cuando ganó el compañero Danilo Medina, pero ahora reforzado, que yo creo que aplicado como tiene que aplicarse, debería conducirnos a una victoria por encima del 60%. Finalmente, sí. Finalmente. Yo quiero, a propósito de lo que usted habla de los porcentajes que se contradicen con todas las encuestas, porque aunque ponen sobre las encuestas reconocidas, han puesto al presidente Medina a la cabeza de este proceso, no es con el porcentaje que usted ha planteado, no quiero dudar lo que usted plantea. Hay una gran preocupación en la República Dominicana en actores económicos como los sectores empresariales, también de parte de observatorio económico, por el asunto de la deuda externa y sobre todo del crecimiento de la deuda. Dice que el presidente Danilo Medina ha endeudado en 3 años al país en una mayor proporción que lo han hecho todos los gobernantes anteriores, y que al final eso puede poner en juego incluso la propia soberanía de la República. Mire, yo he dicho en forma reiterada que el tema de la deuda no puede entenderse al margen de entender las implicaciones de los déficits fiscales de los gobiernos. El problema es que el presidente Danilo Medina, cuando llegó al gobierno, encontró una situación fiscal difícil. Y se planteó desde un primer momento que para poder lograr un nivel de sostenibilidad de la deuda, tenía que iniciarse un proceso de desmonte del déficit fiscal. O sea, lo que normalmente garantiza que un país haga sostenible sus niveles de endeudamiento es que usted controle el déficit fiscal. Y el presidente Medina ha sido consecuente con eso. Así es. Ha venido reduciendo el déficit fiscal. Ahora, he dicho que mientras haya déficit, hay que endeudarse, porque usted tiene que, o sea, cuando si usted en su casa tiene, si usted en su familia recibe 150,000 pesos y gasta 200, usted tiene que financiar 50. Claro. Entonces, siempre que haya un déficit, eso hay que financiarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez el financiamiento se va reduciendo, en la medida que va haciéndose más pequeño, es menos lo que usted tiene que buscar, y cuando usted logra ya pasar a una situación de superávit fiscal, que es la aspiración que tiene el presidente Danilo Medina, entonces ya usted inicia un proceso de desmonte de la deuda. No. Pero yo creo que por eso es que ustedes ven que a nivel internacional, el tema de la deuda pública en la República Dominicana no se ve como un problema. Temo. Sí, hay una pregunta, bueno, pero yo creo que deberíamos llamar a Felucho Jiménez. Pero mientras llamamos a Felucho. Pero déjame decirle de qué se trata. Cristian Jiménez nos daba el dato que supuestamente, y que le preguntáramos a Temo, que supuestamente Felucho Jiménez habría renunciado a su posición en la campaña en La Vega, pero lo vimos como tenemos la comunicación directa con Felucho, llamaremos a Felucho Jiménez para preguntarle sobre esa. Lo vimos integrado en La Vega. Bueno, tú lo viste el domingo. Sí, integrado, esperando a Danilo en la entrada y todo eso. Temo, sí. A propósito del partido, uno sabe que hubo su situación tensa en el proceso interno
de pre-campaña con el presidente, pero actualmente, ¿eso llegó al plano personal o actualmente tú dices al presidente con Fernández. el presidente Fernández del partido, con Leonel Medina, Fernández? Sí. Actualmente hay alguna... Temo y Leonel. ¿Y que lo sí. pasado a quién fue? Sí. Sí, pero no, por eso, no, yo siempre he dicho que nunca se trató de un tema personal, yo lo he dicho. Hay gente que ha querido plantearlo como un problema personal, pero yo he dicho que no ha sido un problema personal. O sea, ¿tú no tienes problema personal con Leonel? Yo he dicho que para mí era un problema de concepción, José. O sea, así como tú has levantado el concepto del liderazgo responsable, yo tengo un criterio muy diferente al presidente Fernández de lo que es el liderazgo político. Yo no comparto el criterio del mesianismo en la política. Yo no lo comparto. Y todo el problema viene fundamentalmente a partir de ahí. Están convirtiendo ustedes a Danilo Entonces, en un... lo que no quiero es, para que se quede claro, que ese es un criterio personal. Okay. Yo respeto al que crea en el mesianismo, pero yo no creo en el mesianismo político. Y por tanto tengo que expresarlo. Hay conversación Hay alguna gente que puede entender que es un problema personal. No, es un problema personal. Yo lo que he dicho, me formé en una escuela democrática con un hombre que entendía que la democracia era alternabilidad, que luchó contra el continuismo, y obviamente yo no puedo desdecirme después de tantos años de lucha. ¿Tú me entiendes? Pero vamos a ver si hay conversación, claro. Hay conversación entre cuando se reúne en el ustedes. comité político, cada quien habla. ¿Cómo se tratan cuando están en el comité político? Se saludan. Se saludan normal. Como respeto de compañeros. Exacto. Claro, y No hay ningún asunto y personal cada quien ahí. plantea su No, es que punto. yo no tengo nada personal. Que otro lo haya querido convertir en un problema personal, eso no Si es. Leonel fuera candidato en el 2020, ¿tú lo apoyarías? Pero el 20 está muy lejos. Porque estamos aspirando Falta mucho todavía. Son 27 minutos. Muchas gracias, Juan Temito Cles Montaz, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, miembro del Comité Político del PLD y jefe de la campaña en el este de la República Dominicana. Encantado, señores. Cambio fuera, Mauricio. Ya no pasa.